Hola, hola, soy Katy y esto es ADM Podcast, donde encontrarás personajes encantadores e historias impresionantes. En el día de hoy tenemos con nosotros al maestro Miguel Ángel, que nos contará un poco de su historia y de su inspiración. Bienvenido, maestro, ¿cómo estás? Hola Gati, encantado. Bueno, mucho Gracias. gusto. Qué bueno que él esté aquí y bueno, hoy vamos a preguntarle de dónde nació, cómo se dio cuenta que su arte era lo que más le gustaba. Cuéntanos. A ver, esta historia mía es bien particular. Digamos que no es algo que yo me haya propuesto, empezó a suceder por simple casualidad, digamos. Yo empecé, digamos que el que me hizo, el que me descubrió fue un maestro que se dio cuenta que yo tenía facilidad inclusive yo empecé con la escultura, digamos, a los 14 años en segundo de bachillerato, un maestro nos mandó a hacer un trabajo, o tenían en el colegio había un busto de Simón Bolívar, y nos mandó a hacer, teníamos que hacer el Simón Bolívar, pero yo ese día trabajé un pedacito, me llevé el busto para la casa a los 14 años y en la casa estaba mi papá y hice el busto de mi papá. Entonces yo, pues todo el mundo sorprendido de que esa fue mi primera manifestación, y de ahí en adelante pues ya quedé como encantado y me fui descubriendo que tenía digamos, ese talento, ¿sí? Esa habilidad. Entonces de ahí partió, digamos que la primera manifestación fue esa. Después ya en los colegios, pues ya eso fue en mí, digamos que entre el fútbol y la pintura se fue desenvolviendo como esas ganas de qué iba a hacer yo ¿Cuál de las cuando dos? creciera, para dónde me iba, con qué me iba, ¿no? Entonces le ganó la pintura al fútbol, aunque siempre lo hice y para mí el fútbol fue bien importante en mi proceso de muchacho, digamos. Pero la pintura fue la que se impuso, digamos. Y todo a partir digamos que se fue sucediendo sin proponérmelo, y en los colegios siempre me destacaba por esa característica, ¿no? Las carteleras, los trabajos, las cosas, entonces, pues ya, otro año ya más adelante en un colegio en el Nacional, porque todas son como características que le van marcando a uno esa condición y esas Sí. posibilidades que uno tiene en la vida de ir siendo lo que uno quiere ser, digamos, que encontrarse y descubrirse y hacer lo que a uno le gusta, ¿no? Entonces llegué al Nacional de Faca y un maestro que llamaba Cuadros nos puso a hacer un autorretrato, y el trabajo era hacerlo en cuadrícula. Entonces todo el mundo hizo su cuadrícula y eso, y yo no hice cuadrícula, yo lo hice directo, y yo fui el que me parecía más al que lo hicieron con cuadrícula. Entonces también ahí hubo Un don. entonces ya pues ya con eso quedé marcado y seguí, empecé, digamos que ese fue como lo que me hizo ver que tenía yo el talento. Que ese era el camino. Ujú. Qué chévere. ¿Y cuáles eran tus referentes? Yo supongo que uno empieza a investigar artistas, no sé, de otras épocas. ¿Cuáles son tus referentes? Y dentro de esas cosas particulares que también se suceden por cosas de la vida, yo vivía en un pueblo, yo vivía en Cachipay, y entonces un día el alcalde llegó a mi casa, yo estaba en el colegio y llegó a mi casa, mi mamá era maestra, profesora, y entonces llegó a la conserje y en la casa había unos cuadros, había un Bolívar, había un paisaje del pueblo, había unos caminos, y entonces él llegó, pero ¿cómo así? ¿Quién hace esto? Y mi mamá, no, que mi hijo, ¿y dónde está? No, en el colegio. ¿Cómo así? Y él estudia y hace esto, ¿no? Qué maravilla. Entonces él me dijo, llévelos a la alcaldía, se los presentamos, entonces empezó, y en Cachipay hoy en día está ese cuadro de los primeros que yo hice. En la ¡Wow! alcaldía, cuando pasan cosas de la alcaldía, me encuentro que ahí Sí, está al sí, fondo sí. el cuadro ese que yo hice, el Bolívar que yo hice desde el principio y que el alcalde lo llevó. Entonces después me conseguí un cliente y empecé yo a ver. Y yo en ese tiempo, el primer cuadro de esos que vendí, lo vendí en 35.000 pesos y un sueldo mínimo estaba como en 15.000 pesos. Entonces yo dije, ¿cómo ¡Wow! así? Esto es una jeje, Sí, ¿yo qué esto es un soy? hit. Después de eso, ven una empresa, digamos que en donde estaba se hace un festival que se llama Festival de la Flor y el Arte. Entonces yo empezando, pues mm, me vinculé, me integraron y llegué a ser director de ese evento de la Casa Cultura y el evento de arte. Entonces hice mi primera exposición ahí. Y dentro de la primera exposición aparece un señor que es dueño de Gráfica Mundial, que ya murió, de una Ujú. empresa de litografía, impresión, edición. Y entonces me dice, porque él pertenece al Club de Leones donde vivíamos, entonces me dijo que si quería trabajar con él, que le hiciera unos cuadros para hacer tarjetas de Navidad. Sí, Entonces, ¿cómo sí. así? Yo terminaba mi colegio, pues entonces ya me comprometí con él y dije, listo, me sirve. Entonces, a mí me daban un sueldo quincenal y yo entregaba simplemente, a final de año entregaba 12 cuadros que los volvía tarjetas de Navidad, con las tarjetas de Navidad, las tarjetillas que uno Sí, regalaba a la sí, sí, gente. sí. Entonces Y cada uno lo hacía ese a mano. funcionaba. Claro, cada uno era un cuadro, entonces eran cuadros y empecé, ahí está la otra faceta, entonces yo empecé a pintar, pero entonces era lo que yo podía, mejor dicho, como
yo tenía la referencia de los primitivistas de Henry Arias y de Peña y de... yo venía a Bogotá con mi mamá a un centro que llamaba el Seguros Tequendama, y al frente de Seguros Tequendama, sobre la séptima, queda la Galería Bilón, que es donde venían los extranjeros, y el primitivismo estaba de boom, de moda. Entonces yo venía y ese era mi referente. Entonces yo empecé haciendo ese estilo. Yo empecé pintando primitivista y hice con esta empresa, duré 4 años. Entonces me fui yo al otro año, conseguí en el siguiente pueblo, conseguí una casa sola para mí, yo solo, un pelado de 23, 24 años, ya tenía una casa y vivía solo, independiente. Wow. Y yo trabajaba para eso. Entonces tenía otro artista, otro personaje que era el que me traía los materiales y las cosas, y entonces era, empecé así. Entonces, lo que te digo, o sea, se fue sucediendo sin proponérmelo ni nada. Después vino una gente por ahí que le hiciera afiches primitivistas de ciclistas colombianos y solamente lo llevaron para Francia. Bueno, se sucedieron las cosas. Wow. Estando en eso, entonces llegó a Cachipay, el alcalde nos dice, dentro de 15 días vienen unos artistas de la Nacional a hacer murales a Cachipay. Entonces, alístese un mural, y para mí, pues, ¿cómo así? Yo nunca he hecho, no sé qué es mural, ¿no? Entonces me cogió de sorpresa, pero entonces la cosa era que yo tenía que hacerlo, o sea, había una pared para mí. Entonces yo, pues, lo que hice fue ir a averiguarme y investigar cómo era el mural, qué era el mural, cuál era el tema del mural, la característica del mural. Y con esas medio bases, en 3 días que logré investigar, me encontré con los pintores de la Nacional. Ellos estaban iniciando carrera, estaban en segundo o tercer semestre. Yo pintaba, pero yo no sabía que eso podía ser una... O sea, yo lo hacía porque me gustaba, yo no sabía que yo podía dedicarme a eso. O sea, simplemente lo hacía porque me gustaba y me estaba destacando, y estaban apareciendo cosas y estaba vendiendo cuadros. Las oportunidades se te fueron Sí, dando. entonces ya eso me fue marcando y se fue sucediendo. Entonces ellos se fueron a Cachipay a hacer una muestra, ya, y los conocí, hicimos los murales. Entonces nos conocimos con el grupo de la Nacional. Hoy en día muchos de ellos ya son, pero te sigo contando eso. Después yo me perdí de ellos, entonces nos encontramos ahí en los murales y tal, desaparecimos un tiempo, 3 años, 4 años. Cuando me los volví a encontrar, ya habían terminado carrera. Y yo ya también ya había hecho cosas, ya empezaba yo a cambiar mi pintura, porque empecé a preocuparme y a ver libros y a investigar. Porque yo siempre soñé con hacer la carrera, pero digamos que yo ya estaba viviendo y estaba vendiendo y estaba haciendo cosas, entonces yo me estaba desarrollando y yo ya no lo veía como la urgencia, sino que ya estaba haciendo las cosas. Y yo empecé ya teniendo amigos de la Nacional, entonces yo empecé a tener contacto con ellos. Entonces ya supe que estaban en la Candelaria, tenían un taller, entonces me invitaban, y yo que venía a Bogotá, iba hasta donde ellos. Entonces me sentaba yo ahí a paladear, a mirar cómo pintaban, las dudas que yo tenía en la técnica y en los temas. Entonces yo me sentaba, eran tres talleres, estaba Luis Luna, estaba Ismael Rivera y estaba Humberto Casas, 3 artistas que hoy funcionan, son artistas. Humberto Casas hoy es maestro de la ESAP, de la Escuela de Artes de Bogotá. Luis Luna sí sigue maestro. Luis Luna precisamente está aquí acompañándome en la exposición del templo, ¿no? Ah, qué genial. Entonces me invitaron, entonces me encontré con ellos nuevamente y me dicen que cómo va, qué tal. Entonces yo hice una exposición en Bogotá, una galería, los invité, y después ellos me dijeron, ¿quiere vincularse con nosotros, a trabajar con nosotros? Entonces la idea era que conseguíamos una casa, y la casa íbamos a pintar, entonces la contratábamos. Entonces habíamos 3, 4 talleres. Entonces yo iré con ellos compartiendo como unos 15 años talleres con maestros de la Nacional. Pasamos por Bogotá por lo menos 12, 13 barrios, o sea, con una casa. Sí. Siempre o sea, en cada barrio escogían una casa. No, nos cansábamos o nos pedían la casa, entonces bueno, hay que buscar casa y a buscar la otra casa, pero para que la casa nos sirviera, primero tenía que caber la mesa pool. Yo tenía una mesa pool, entonces tenía que caber la mesa pool para que la casa nos sirviera. Claro, claro. Entonces la bohemia y la cosa del arte, y nosotros en el momento de efervescencia, la esencia, las ganas, todo. Entonces, digamos que esas cosas nutren mucho, porque para mí era un referente, la gente de la Nacional. Era como, y además era como un laboratorio, y era como una competencia, y era como esa cosa de que yo era el autodidacta, entonces, y para ellos era forzarse porque yo no se podían dejar superar. Entonces siempre estuvo como esa competencia y esa cosa rica de querer mejorar y madurar y investigar y no ser bueno. O sea, a todos nos exigía, para no quedarse uno atrás y sobresalir dentro del grupo, que todos eran maestros. Claro, entonces, siempre todos se exigían unos a otros. Entonces, claro, entonces fue un reto y una cosa así bien particular y bien esencial, pero entonces siempre estuve como digamos, yo siempre fui como con la estrella, como la cosa, con la disposición, y yo siempre he pensado que todos tenemos como un libreto ya escrito, y en mí solamente he venido como recogiendo en cada momento lo que me ha tocado, ¿sí? Y entonces el arte me marcó y se fue sucediendo. Entonces vinieron las exposiciones nacionales, internacionales, el grupo, los libros, las publicaciones y todo en torno a ellos, ¿no? Qué genial, qué chévere, qué bonita experiencia. ¿Y cómo hiciste para llegar a Tenjo? No, sí, estando en esas, algún día, pues, que mi mamá dijo, camine, mi hijo, acompáñeme, y tiene un carrito, y estaba como, el carro no estaba para salir a carretera. Entonces le dije, mamá, no, vámonos por la sabana y miramos Tabio, miramos Tenjo, porque nos pasamos por acá. Mi mamá estuvo trabajando en Río Frío cuando yo tenía como 10 años, tenía yo, y pasamos por ahí. Entonces había como un antecedente que pasamos y acordábamos la región, las sabanas, parecía estupenda. Entonces vinimos por acá, vinimos a Tenjo, a Tabio.
Entonces en Tabio encontramos a un señor y abrigamos en una finca raíz y tal, no, que aquí está vendiendo una casa. Entonces en Huaycas, entonces de una vez hizo el negocio, entonces yo me vine a vivir acá. Me vine de Bogotá. Pero yo me vine a vivir acá, pero seguía yendo a Bogotá todos los días. Yo tenía con mis talleres, yo seguía con mis talleres en Bogotá. Claro, tu trabajo estaba allá. Sí, entonces. Qué viajecito. Todos los días viajaba a Bogotá. Entonces mis hijas estudiaban en un colegio aquí en el Cardenal Luque y la maestra de mis hijas pues, supo que pintaba y algunas vio una cosa mía, y algo mostré, algunas, bueno, supo. Y entonces me dijo, ¿por qué no me diste unas clases acá, en el colegio? Y todo, o sea, la estrella, lo que tú dices, sí, todo entonces, bueno, arrancó esto. Y entonces, más adelante, al siguiente año, entonces la galería que me manejaba la obra en Bogotá también montó academia y me dijo, Miguel Ángel, dícteme los talleres de mi academia, ¿sí? Que es Goya, es la academia en Bogotá, que hoy en día es Montealegre Gallery, que es una galería de las importantes de Bogotá. Cambió la figura, pero sigue siendo la misma, el mismo dueño, digamos, ¿sí? Es amigo. Entonces yo dicté las clases con él y después la profesora acá, la Lucrecia, que pues le agradezco mucho, que ella fue la que me encargó. Te apalancó, sí, le tengo el recuerdo y el agradecimiento. Esos contactos divinos. Sí, son cosas, lo que te digo, cosas que uno sabe que están ahí como puestas en el camino. Y entonces me vinculó en el último año de Sofanor, me dijo que por qué no estaba con la Casa de la Cultura en mis talleres. Entonces arranqué con él. Después ya de ahí, al día de hoy creo que completo 16 años, ya 4 administraciones trabajando con la Casa de la Cultura y formando y trabajando aquí en esto. Y nunca he dejado mi obra, o sea, yo todos los años, digamos, hasta hace 2 años por la pandemia y todo se frenó, pero todos los años hacía una muestra, hacía una exposición, siempre estaba en actividad y siempre he estado como haciendo exposiciones, o sea, mi hoja de vida. Yo tenía en los talleres, pues siempre había representantes en Medellín, en Cali, o sea, siempre en el momento de la bonanza, cuando el arte se vendía muy bien y pues el mercado del narcotráfico y todo eso era el boom, porque era muy ostentoso, y si uno compraba un cuadro, el otro también, entonces uno vendía mucho. Y eso fue un momento, digamos, que así de facilidad para el artista. Sí, y en este momento, ¿cómo ves esto? El tema de vender el arte. No, es que esto cambió totalmente porque inclusive galerías y todo se han tenido que cerrar porque la economía y digamos que esa figura ya cambió, incluso los que tienen el dinero y que lo hacen dentro de ese oficio ya no son tan ostentosos y se cuidan mucho, entonces ya no es eso el boom del arte, era lo que los destacaba y tú ves que en las colecciones cuando cogen un arco encuentran colecciones de arte, toda la que tú quieras, las máximas esculturas, cuadros y todo, sí, de una forma porque ellos lo adquirían todo. Entonces sí nos dejó ahí como esa cosa y muchos pues tuvieron que recurrir a otras, a alternar con la pintura y fueron muy pocos los que siguen vivos, que de todas maneras el arte, digamos que es un momento como exclusivo y diferente porque el arte siempre ha sido como, y más las artes plásticas, ¿sí? Digamos que en todo el mundo tiene en cuenta la danza, el canto, los grupos, la música, el coro, y otras cosas son más y les brinda más, digamos que no sé en qué sentido le favorece más para que se basen en eso para apoyar más, pero siempre las artes plásticas han estado muy abandonadas. Es una lucha poder uno lograr cualquier amparo, apoyo o digamos financiación o respaldo, eso es muy difícil, es muy difícil. Sí, es que es como el valor subjetivo, ¿no? Del arte visual, del arte plástico. Pero, por ejemplo, en el Centro Cultural he visto unas obras espectaculares, no solo tuyas, sino también de tus estudiantes. Sí. ¿Qué crees que ha sido tu marca en los estudiantes, en cada estudiante? Pues no sé, lo que pasa es que yo soy como muy desprendido y digamos que yo no impongo dentro de un estudiante mi característica. Yo busco como la esencia y la característica del alumno y lo llevo por ahí, ¿sí me entiendes? No le impongo negarle una posibilidad y una inquietud que tenga y digamos que eso es lo que charlaba y cuando charlamos con los amigos del taller y los de la universidad, entonces se comentaba eso, que la libertad que tiene un autodidacta no es la misma que tiene un estudiante egresado, porque es que los egresados los marca el maestro, entonces siempre son como cosas de la filosofía, el pensamiento y la forma y el estilo del maestro marca, entonces tiene que ser así, esto se hace así, todo va como dentro de una rigidez y una forma que es exclusiva y que ya está hecha dentro de la teoría, dentro de lo académico. En cambio uno como autodidacta tiene la libertad de experimentar solamente porque le pareció, vi algo que me gustó, entonces yo quisiera intentarlo y aproximarme, ¿cómo hago para llegar a eso? Entonces no hay nada que lo limite a uno, no hay referentes, nada, no tiene ningún frente, nada de paredes que lo limite, uno tiene esa libertad. Qué chévere, sí, el tema como la educación, pues por ejemplo en mi caso también fue como lo psicorrígido de la carrera, el tecnicismo y cuando uno ya quiere como salirse un poco del cuadro. Ya está muy marcado. Total. Ya está y yo creo que se debe hacer también la pintura, exacto. Sí, claro, y así uno con un pensamiento formado dentro de ese concepto, esa libertad.
Es así como yo, por ejemplo, en mi vida lo que te comentaba, yo empecé como primitivista. Sí, Yo sí. después del primitivismo pasé al surrealismo, después del surrealismo estuve un poco expresionista y después pasé al impresionismo y ahorita estoy más pegado a la línea del dibujo por la cuestión de la academia, por lo que estoy enseñando. Entonces, digamos que para mí la filosofía de esto es como yo a los alumnos los llevo de la manita, como que los voy llevando y empiezo a soltarlos para que ellos empiecen a caminar solitos. Entonces, como la función que uno ejerce ahí de guiarlos, de ser uno como no el formador, sino el consejero, el que los lleva, como ¿no? mentor, Sí, como, sí, sí, que como los guía. dirige, el guía, como esa cosa que aclara inquietudes, y también si hay fallas, uno corrige fallas, porque digamos que para mí la academia, dentro de la academia, lo que me gustó y lo que yo vi mucho fue lo importante de la Academia de la Nacional en un momento. La Nacional fue de las mejores universidades que había, y para mí la escuela que yo tuve, dígame, 12 años trabajando como maestro de la Nacional, pues Genial. todo lo que sucedía ahí eran cosas que eran eso, la Academia de la Nacional. Entonces yo decidía qué tomaba y qué no tomaba. Sí, porque tú eres no, autodidacta, claro, yo me libraba. sabías conceptos. Claro, es que incluso para mí la fortaleza siempre fue el color, o sea, y dentro de ese pasar por las diferentes facetas, el color siempre fue mi característica. Digamos que antes la figura no me marcaba tanto como el color, o sea, el color era mi esencia. Ahora estoy más dedicado a conservar y a cuidar la figura más que el color. Aunque el color se sude. Sí, por ejemplo, tú ves el mural de la casa del instituto, ¿sí? Sí, sí. Es un colorido y una cosa en ese formato que Grandote. se siente y ¿Cuánto te transmite. tardaste? Ese cuadro me demoré como 20 días, pero es una obra que era para hacerla siquiera en 40 días. Pero yo estuve ahí trabajando 1 o 2 de la mañana pegado a esa pared, el ingeniero acosándome, maestro, ¿cómo va? Ya lo tengo, porque ellos tenían el afán de que les pagaran, entonces tenían que instalar el mural. Entonces yo me enfermé, tuve que ir a inyectarme, a ir al hospital para que me quitaran dolores de espalda. Cada vez que pasa un reto, ¿cierto? Sí, claro, porque es que, o sea, la dedicación y ese estrés y esa cosa, el acoso primero que todo, y segundo la responsabilidad de lo que uno está haciendo, que uno, pues cuando se hace eso tiene que ser de la mejor, o sea, la entrega total porque uno sabe que eso hace un reflejo de uno y tiene que perdurar. Y yo siempre, pues, esa es como la consigna, ¿no? El profesionalismo, sí, de que cualquier ejercicio que uno haga tiene que hacerlo con la mejor entrega, con la mejor dedicación, sacar lo mejor de uno, porque eso va a perdurar. O sea, si yo hago algo a medias, incluso hoy en día estoy tomando obras que tenía algún momento que las veo nuevamente y las estoy retomando, porque siento que había unas falencias en los trabajos y unas cosas, pero entonces ya a estas alturas ya uno tiene muy seguro lo que hace, ya muy convencido y todo. Entonces ha sido eso. Dentro de ese pasar por las diferentes facetas, digamos, hay algo que yo quiero destacar también, es el ejercicio que he hecho con Tenjo. Digamos, yo el paisaje y estas cosas así como costumbristas no las tenía dentro de, o sí, un poquito, pero no como tan dedicadas a esta forma de lo que estoy trabajando ahora, que es como estas facetas, y la acuarela tampoco era un fuerte para mí. Entonces lo estoy nuevamente retomando, y entonces hice una serie, hay una serie que quisiera que fuera una agenda, que fuera un almanaque, que fuera cosa, porque digamos que dentro de la academia, entre lo que yo dicto, mis cursos y mis talleres, siempre el tema del paisaje, exijo que sea paisaje de Tenjo. Entonces para mí tiene mucho que ver con ese sentido de pertenencia, que la gente de acá no sabe lo que tiene ni la riqueza. Cuando uno viene primera vez acá, el paisaje lo maravilla, uno queda chiflado, uno queda mucho extasiado por cualquier parte donde uno mire esa maravilla del paisaje de esta zona, porque la sabana y tiene su encanto, los atardeceres y esa forma de la estética del paisaje es encantadora. Digamos, cuando uno es sensible, lo aborda y se lo toma. Entonces, digamos que dentro de eso, entonces me di cuenta que era interesante a la gente que se dieran cuenta a partir de ese, tomémonos el tema de Tenjo como un referente. Entonces eso era, y yo hice una serie dentro del curso que llamó Tenjo en Acuarela. Entonces tenemos en Instagram, tenemos una página y alcanzamos a publicar como unos 80 trabajos así semanalmente, uno de los alumnos, todos los alumnos. Entonces ellos también tienen ahí su proyección y su cosa, eso. Otra cosa que tenemos dentro de ese espacio del instituto y con esos talleres es que, y con el salón, que yo estaba vinculado al Salón del Templo desde que se inició, desde el 2004, desde que doña Julita hizo la celebración, entregó a los artistas, pintores, empezamos a trabajar con el tiempo con un grupo de artistas. Nos hemos turnado, pero yo siempre estaba ahí de alguna forma, y ahora última pues más, ¿sí me entiendes? Sí. Pero entonces tiene ese enfoque que, por ejemplo, mis talleres, yo formo a los alumnos ya cuando son los avanzados, que me trabajan en una propuesta para participar en el templo. Y todos los años, desde hace 3 años, hay alumnos míos participando dentro de ese salón. Entonces ya tienen un catálogo, ya están ya aparecen en una publicación. Ya aparecen, genial para ellos, porque son retos, porque los lanzas, porque los sacas también de como su zona, ¿no? Porque la mayoría de artistas, creo yo, sin querer, existe la comparación, existe el miedo a mostrarse, de salir del anonimato,
pero qué chévere cómo los has impulsado. Es que también eso, por ejemplo, yo digo que solamente pintar no es solamente, digamos que no depende de pintar uno, sino también observar y ver mucha pintura, ver mucho maestro, ver muchas tendencias, ver estilos. Y la historia del arte es fundamental también para uno saber en cada época qué ha sucedido, qué ha sido, desde dónde viene y quiénes han sido los artistas de cada destacados de cada época. Y uno ve en la historia del arte cuáles son los que nos han predicado, que siempre han sido los maestros y en qué se ha basado. Y uno de esos que aprende, uno pues de cada una escuela. Por eso te decía, yo por cada escuela que pasé estuve un momento ahí, como dice, yo me detuve, estuve un rato con Cézanne, por ejemplo, que Cézanne es un maestro que tengo como referente y que lo decía el mismo Matisse, Cézanne es el maestro de todos nosotros, o pensar que Picasso tenía alguien que iba y le vigilaba lo que hacía Cézanne y contaba, y que Picasso se basó en Cézanne para hacer sus señoritas de Aviñón y cosas de esas. Entonces ve uno la importancia de esos momentos de la historia y ver cómo marcaron y que a tantos artistas, no, digamos que Cézanne para mí dentro de la historia del arte, alguien que marcó el principio y el cambio, después de los impresionistas que rompieron con digamos, el momento que venía del Renacimiento y estas cosas, los impresionistas marcaron como un tajo ahí, aquí para adelante es otra cosa, ¿sí? Marcaron y rompieron la historia y la forma de ver la pintura y hacer la pintura. Y ellos en su momento fueron rechazados. Sí. Y se llamaban el Salón de los Rechazados. Entonces los que no eran aprobados y aceptados en los salones nacionales en París, en Francia, entonces hicieron sus salones apartes. Entonces después de eso, entonces ya empezaron a ser reconocidos, inclusive con un cuadro de Monet, que es el que le dio la condición. Alguien dijo, no, pero eso parece una impresión de una pintura. Entonces se casaron como los impresionistas. Entonces de ahí viene toda la historia del cuento del impresionismo. Entonces eso ha sido, digamos, estos momentos. Y yo digamos que dentro de eso hice como al contrario la historia de mi pintura, ¿no? Yo empecé muy suelto, muy libre, y he ido ajustándola a llegar como, o sea, hubiera sido lo contrario, a arrancar muy justo y irme soltando. No, pero qué chévere, o sea, de verdad que cuando uno ve un artista, creo, y voy a nombrar también otra artista aquí de Tenjo, y es mi amiga Laura Huecha, que ha hecho mural, que ha pintado de unas formas muy bellas, y tú fuiste uno de sus referentes, y tú fuiste uno de los que lo ayudó como a llegar a la universidad. A su principio, sí. Entonces, qué genial, porque estás dejando un legado, y ella puede honrar tu vida, porque fuiste el profe de ella, y qué bonito. O sea, has dejado legado, y chévere. Puedes decir como, wow, esa fue mi estudiante. Yo creo que es una de las cosas más lindas que satisface el alma para un maestro, claro, y es, total. Ay, allá está mi estudiante, ay, yo algún día le enseñé o algún día le di un consejo. Pues es más chévere poder saber que en el instituto hay 2 maestros de los que están ahí que pasaron por mis talleres. O sea, Juan David, que es el aerógrafo, es un maestro, es un talentoso muchacho. Sí, es nato, ¿no? Su talento. Y está Paula Bernal, que también es otra artista muy buena y también está trabajando con el instituto. Y después de pasar conmigo, pasó también en la Escuela de Artes del Distrito, hizo la carrera y todo, y está nuevamente ahí. Uy, o sea, has marcado mucho las vidas de otros. Sí, hay otro pelado que también, hay otro muchacho que también es muy talentoso y otra, no, si tengo gente que arrancan ahí, son tan talentosos y después pasan a complementar, ¿no? Sus estudios, su nivel, y vuelven nuevamente y me los encuentro. ¿Cómo crees que ellos te llamarían a ti? ¿Qué dirían? El profesor es súper buena gente, el profesor es un loco, el profesor es... ¿Cómo te nombrarían? Pues no sé, pero siente uno que sienten la satisfacción de volverlo a buscar a uno para saludarlo. Por ejemplo, que yo estaba ahí, llegó Suárez, el último pelado que te nombro, y se fue hasta el taller donde estaba a saludarme y contarme cómo estaba. Entonces, siente uno que uno como que les marcó, que le recuerdan a uno. Que estás cumpliendo el propósito de tu vida. No pasar desapercibido, como que lo ven a uno y como que yo lo quito, no lo saludo, me hago loco, ¿sí? Entonces es chévere saber que hay algo, que uno sembró semillitas, que uno dejó una esencia, porque dentro de ese que te describo de que yo no soy egoísta, está esa satisfacción de poder brindar lo que uno puede, porque yo he pensado que la pintura no es de competencia exactamente, porque para eso existen los estilos, ¿sí? Y mi forma de pintar es mi forma de pensar y sentir, y es muy diferente a la tuya y a la del otro y a la del otro. Entonces cada quien, y lo que yo busco y les digo, mire, esto se trata de buscar un estilo, de encontrarnos, de saber cuáles son nuestras características y nuestras fortalezas. Entonces eso es lo que me va a marcar y me va a identificar. Ustedes ven quién es Obregón, quién es Botero, quién es Mansur, quién es... Entonces son sellos, son firmas, son la esencia. Claro, y son reconocibles sin necesidad de ver la firma y uno sabe quiénes son. Entonces, eso es lo que debe ser el artista, ¿no? Como marcar y sentirse y leerse, reconocerse sin necesidad de llegar al punto de la firma. Sí, y inclusive, ¿no? El tema de la copia, yo pienso que lo bueno de ser autodidacta es poder encontrarse, ¿sí? Y eso fue lo que te empezó a pasar, claro. Y año tras año, y hoy has levantado el templo colonial
con lo que se está presentando. Sí. Debe ser un orgullo, debe ser una gratitud impresionante ver a otros artistas que han entregado sus obras allí. Algunos son vendibles, otros no les veo el precio, pero es que hay cosas que no tienen tanto valor monetario, porque el arte es así, ¿no? De todas Sí. maneras, también el artista debe vivir de su arte. Obvio. Y eso es lo bueno en el caso de la educación, Ujú. o de lo que estás haciendo en el centro cultural, y es enseñar. Porque esa es otra salida del artista, porque hay artistas que no encuentran como su salida, lo que tú dices que ya pasó el momento de bonanza, de la venta de los cuadros, pero la educación es lo que ahorita te está manteniendo, por decirlo así. Sí, claro, sí, alternando porque lo que te digo, o sea, yo no dejo de hacer mi propuesta Lo que te plástica, gusta, mi sí, obra. Y si a mí me llama mañana que hay una exposición, yo tengo que participar, porque siempre ando con la obra dispuesta para eso. Para mí es importante ese palmarés que sigo buscando que se mantenga. O sea, yo no quiero terminar solamente como maestro, como formador. No, O con lo sea, tuyo. yo lo siento, pero yo tengo una necesidad de hacer una obra. Es que, por ejemplo, la temática mía, uno de los temas, digamos, a mí se me reconoce mucho por las escenas de mercado. Digamos, mi formación en mi principio, yo salía en el recreo en el colegio parroquial donde yo estudiaba en Cachipay, el bachillerato, salía a tomar las onces a la plaza de mercado. Y entonces uno salía y esa imagen del mercado y el color y los puestos y la gente, los toldos, eso me marcó, ¿sí? Entonces para mí quedó como en la memoria. Y otra cosa eran mis paseos al río, o sea, en el pueblo el río era el punto de referencia donde llegaban las niñas de Bogotá, entonces uno que llegaban las vacaciones, quedamos que viene la niña de tal finca, que viene la niña de tal finca, entonces el punto de encontrarnos, que vamos a invitarla, entonces yo tenía amigos, entonces ese fue como, entonces para mí eso quedó en mi esencia, digamos, eso me marcó y eso y eso es lo que yo trabajo hoy en día, la escena de los mercados me quedé haciéndola y con eso se me reconoce en muchas partes, aquí, en todo, en Colombia, donde se ha manejado mi obra. Sí. Y la de los bañistas también, que eso, pues es que los bañistas tienen un contenido muy especial porque, digamos, para mí en esa temática está el agua, y el agua es el elemento vital, es vida, es el principio, es de donde parte todo, esto sin agua se acaba, ¿sí me entiendes? Sí, sí. Entonces, para mí los bañistas son como esas actitudes del hombre ante el escenario, de la figura en el paisaje, y lo que te decía ahora, digamos que es como plantear que el hombre y la naturaleza debería ser en comunión, un conjunto, todos pertenecer porque todos dependemos uno de otro y no ser lo que somos hoy en día, ¿no? Lo que te comentaba ahora, que ver como los ríos llenos de basura, de muebles, de latas, de plástico, ver esas islas de plástico que están formando y ver que el mundo que ahorita la alarma está puesta en eso, la convención de mundial, de los pactos que se tienen que hacer, que la China y el Japón y Estados Unidos y Rusia no quieren participar, entonces todo eso le da a uno como coco, susto, Sí, que esta miedo. cosa es en serio. Ajá. Entonces, digamos que este oficio del artista tiene como esa misión, como despertar, como pegar en la conciencia, como decir, mire, sacudámonos, está pasando esto, ¿qué pasa? ¿Qué nos está pasando? ¿No? Sí, sí. Entonces hay eso. Ahí en el cuadro, en el templo tengo un cuadro grande que también habla de eso, que la cosa del voyerismo y la cosa de la foto, ¿no? Ahí el accidente, está el tipo tirado sangrando y necesita que le den la mano, pero no, yo primero el teléfono y Sí, la sí, foto, o el accidente, o si estoy dando una limosna, Sí, sí, o si sí. doy algo, entonces la foto para... Tengo que mostrar. Entonces se volvió otra cosa, ¿sí? Esto no es Sí, el sí, sentimiento sí. de la ayuda sino ese esnovismo y esa cosa por querer figurar o dar una faceta que no es, o sea, no es eso, la vida no debe Sí, ser sí, eso, sí. la vida debe ser como esa esencia de la humanidad, digamos, anda en un acelere material que se está llevando por delante todo, el sentimiento espiritual, por eso yo me refería en la iglesia, que la iglesia fue un centro, digamos que la religión, bueno, pero entonces ahí se hizo las iglesias para rezar, para llegar a encontrarse en la gente espiritualmente con el Dios y eso. Para mí la pintura y el arte tienen una provocación igual, porque es para el espíritu, digamos. Sí, claro. Lo que les decía de una pared en blanco es muy triste. Usted pone una pared, un cuadro ahí que le guste y usted va a tener alimento, va a tener un regocijo, va a tener mucho momento de esparcimiento que le va a beneficiar mucho al alma, a su estado emocional, mental, todas esas cosas. ¿Sí? Sí, el tema del color que es tu fuerte, dentro de también como mis gustos, es el color. Y uno a veces no cree, ¿no? La vez pasada estuve, por ejemplo, en Home Center y vi simplemente unas cartas de color y yo me las quería traer. Yo dije, qué genial es el color. Pero entonces también ahorita cuando miraba tus obras, decía, ¿cómo manejas de bien los verdes? O sea, sí, es una gama inmensa de verdes en un cuadro tan pequeño. Entonces, literal es un arte y que sí te emociona y que te inspira y que te lleva a ese momento, las sombras, las luces. Yo no sé mucho de pintura, pero que uno dice, wow, o sea, parece una fotografía, o sea, está tan bien hecha que es impresionante, en serio. Y déjame felicitarte. Y parte de este podcast es eso, que yo quiero honrar
las personas que han abierto camino, que han Gracias. depositado de sí mismos para mejorar el municipio. Y lo que estás diciendo del tema de despertar la conciencia, eso me encanta. Porque es que de qué sirve un supercuadro para mostrarse, ¿sí? Para figurar, si no está transformando la sociedad. Entonces también qué lindo cuando hablas del agua, que es tan vital y es de todos nosotros, nos corresponde a todos. El cuidado del medio ambiente, el cuidado del otro, el guiar, ayudar a otros, pero no imponer, que es como lo que concluyo con todo lo que tú me estás diciendo. Sí. Pues de verdad que lindo encontrarse artistas como tú y que te dejaste llevar. Porque a veces nos negamos a lo que tenemos. Si tenemos tal vez un talento allá y como me niego porque esto no me va a dar plata o me niego y voy por este lado. Pero tú sí fuiste tan sensible al camino que ya estaba trazado para ti. Entonces, bueno, por mi parte yo sí te felicito mucho. Gracias. Te agradezco por todo lo que has hecho en el municipio, por cada obra, por cada exposición, por inspirar a otros, por corregir lo que tú dices, tal vez cositas de cada estudiante o de otro artista que tal vez te haga preguntas. Qué chévere eso. Y me gustaría preguntarte, ¿cuál ha sido tu obra más magnífica de lo que tú has creado? Yo sé que son mucho lo que has hecho, pero ¿cuál es la que tú dices, esta lo hice como desde el corazón, desde el alma, quería transformar, no sé? ¿Sabes qué? Sigo buscando esa obra. O sea, yo sé que uno todos los días está aprendiendo. Y yo pienso que un artista sin búsqueda es un artista conformista. O sea, uno debe siempre tener como ese punto de saber que no se ha hecho la obra cumbre. Puede que hayan habido obras interesantes, que hayan sido buenos momentos y digamos que el momento de la rebeldía y el momento cuando uno está empezando es un momento, digamos que es un momento de muchas posibilidades, de mucha riqueza, porque vino con todo el fervor, con toda la pasión, con toda la entrega, con toda la dedicación y es muy diferente. Hoy en día uno tiene la madurez, tiene el conocimiento, tiene la maestría, que la maestría se hace a partir del encontrar, del buscar, del trabajar, y ya a uno no le queda, digamos, ya no es difícil muchas cosas. Sin embargo, hay cosas que lo frenan a uno y que lo parquean, porque, digamos, que dentro de eso también está la faceta de los diferentes temas que yo manejo, ¿sí? Digamos que ese planteamiento y esas diferentes formas que yo manejo en la pintura. Cuando yo hago escenarios, por ejemplo, en los bañistas, que son escenarios muy abstractos, es muy plástico el escenario, no es reconocible porque no me importa el detalle de la hojita y la cosa, sino en sí la esencia de lo que pueda plasmar en esa comunión que trato de representar entre figura y naturaleza, ¿no? Y que lo hacen detener, porque cuando he visto tus cuadros, o sea, te hacen detener. Eso es genial, porque tú te empiezas a imaginar, insisto, los colores, la forma. Es que ¿sabes qué? Mire, una cosa es lo que se entrega ya leíble y que tú lo reconoces y ¿sabes qué? Ya, y otra cosa es lo que no sé qué es lo que hay detrás. Y cada quien empieza a construir formas y paisajes y figuras y cosas, y cada quien le da una lectura diferente. Esa es mi provocación, eso es lo que me gusta. Lo has logrado, porque total. Es hacer que el espectador se provoque también y termine de construir lo que uno plantea como un inicio. Yo pude haber tenido una versión y a mí me han sorprendido, digamos, versiones o comentarios de cuadros míos. ¡Ay, hijo de madre, qué berraquera! Pero ¿cómo? ¡Qué chévere! Entonces logramos objetivos que implícitamente están marcados ahí, pero que uno no los ha hecho con intención de decir voy a encontrar esto, sino que se sucedió. Y entonces esa es la maravilla y esa es la libertad y la riqueza que nos da la pintura cuando uno es atrevido, ¿no? Cuando uno se arriesga. Sin un riesgo no hay nada. O sea, si me limito yo a hacer el cuadro que siempre he hecho, el mismo bodegón cambiando, pues ¿cómo no? Voy a ser el reconocido por el bodegón bonito. Pero no hay nada que toque. O sea, ¿qué le dejo a la conciencia de la persona? ¿Cómo lo provoco? ¿Cómo lo estimulo? ¿Cómo le hago para que cambie, para que reaccione, para que hagamos algo, para ganar algo? ¡Qué chévere! ¿Qué opinas del autosabotaje en el artista? Que eso ocurre mucho, ¿no? ¿Cómo? El autosabotaje. Es decir, que uno se está criticando todo el tiempo, se está minimizando, está diciendo no puedo, se está comparando. Y eso pasa mucho en los artistas y también con el tema de la insatisfacción del artista. ¿Qué opinas? Inseguridad. La inseguridad. Sí, porque yo debo saber dónde están mis fortalezas y a partir de eso empezar a construir mi mundo, mi visión. Porque el artista es como un filtro de la realidad, uno hace su visión del mundo, ¿sí? Y eso es lo que queda, o sea,
La pintura no es, digamos que un artista no se representa con discursos, un artista se representa con imágenes, y para mí lo valedero es lo que está puesto acá, y qué leo yo de lo que él está haciendo, y aquí encuentro la esencia del artista. Si hay alguien que me viene a decir, no, yo soy el más grande, yo soy el bueno, yo esto, yo he hecho, pero va uno a ver la obra y como que no justifica. Entonces muchas veces los egos son más grandes que la misma obra, y en el arte sucede mucho. Mire, yo te digo que yo compartí talleres con muchos artistas, y eso fue un momento donde uno aprende mucho, porque tiene que ser muy tolerante y tiene que aprender a aceptar otras verdades y convivir con esas otras realidades y esos mundos allá particulares. Son choques difíciles, pero fueron 15 años que los hice, y eso me enriquecieron mucho y me formaron mucho dentro de mí, como ser y como artista, no solamente. Qué bonito, sí, porque a veces existe mucho profesional sin ser persona, ¿no? Y qué importante es el equilibrio. Sí, total. Y bueno, maestro, ¿cuál crees que es tu sueño para Tenjo a partir del arte, de tu arte? Bueno, yo tengo ahí, digamos, yo le estaba aportando dentro de mi escaso, mi conocimiento, mi posibilidad, lo que he podido aquí para enriquecer esta posibilidad del templo. Me parece importante lo que se ha venido haciendo en este salón que llevamos para el 11. Pero tengo otro sueño y estoy trabajando en eso, y me gustaría poderlo llevar a cabo. No se ha hecho, digamos que el único lugar que tiene un proyecto parecido es Roldanillo, Valle, del maestro Marrayo, que es la Galería Vial. Yo sueño con una Galería Vial para Tenjo. Murales de Siberia Tenjo, y ya presenté la propuesta a co-crear, mucho la estoy trabajando. Quiero agregarle, porque es que la temática de esto es ecológica. ¿Sí? Todo el tema de los murales va a ser ecológico, va a ser un mensaje, va a ser una cosa para tocar conciencias, va a ser algo que es ahora necesitamos esto, y ese es el tema que tiene que seguir trabajando, porque es que la humanidad va veloz en caída, va en picada. Esto ya se está viendo en el cambio en todo lado, que hay que hacer algo, ¿sí me entiendes? Entonces la idea es hacer unos 12 murales de Siberia Tenjo, con puntos de 2 murales, 6 puntos, y cada punto con 2 murales. Ya empecé a charlar con los restaurantes, digamos, dentro de esa característica, la idea es que el restaurante también lo ilumine con paneles solares, para que empecemos a trabajar en el concepto de la energía solar, esa cosa. Y estoy buscando cómo dirigir para trabajar con un código QR, pensando yo en un proyecto de arborizar las montañas de Huayca y el río Chicú, y hacerle, pero entonces estoy pensando en qué organización puede recibir ese beneficio, que se va a poner con un código en cada mural, que la gente vea el mensaje ahí y diga, sí, me parece interesante, apoyémosle, y dámosle una bonificación, un bono económicamente para que se realice esos proyectos. Entonces la cosa está en amarrar cómo se maneja una cosa de esas, que sea directamente al punto que queremos que beneficie, no que se nos quede en el camino como todo lo que sucede aquí, que si quedan mal las manos, entonces se lo guardaron y no hicieron la cosa. Entonces es delicado, pero si se pudiera hacer, sería una cosa maravillosa. Digamos que eso son cosas que llevo hace años pensando en ese Tenjo total, que parece que esto se ha enriquecido mucho a partir del Festival de Teatro, y lo que se está haciendo con la cultura me parece que es, digamos que es, estos días estábamos charlando a propósito de las inauguraciones de estos días, y estamos hablando de ese referente y cómo ha crecido Tenjo y cómo nos están viendo desde afuera en ese aspecto cultural. Dicen, no, ustedes se han mantenido, ustedes están creciendo, esto que están haciendo ya no lo tiene ni Cota, no lo tiene ni Tabio, no tiene, entonces han ido ellos yendo para atrás, y nosotros vamos creciendo. Pero todo tiene que ver con la insistencia, o sea, si uno como artista no insiste en buscar los espacios y el apoyo, y como que le den la posibilidad y la oportunidad, que es lo que ha venido sucediendo, nos quedamos como aislados, como siempre, porque es que de todas maneras el artista plástico es una persona como muy aislada, uno de por sí se encierra en su taller y se quedó allá, y donde tiene solamente el contacto a quien le vende o le muestra, entonces eso es lo que ha pasado, ¿sí? Entonces son como muy dados a enclaustrarnos. Porque el artista es de eso, de un taller, de hacer una obra. Allá encerradito. Entonces estamos buscando que esto, digamos, lo que se está haciendo acá está siendo importante. Siento que está siendo importante. Y bueno, lo chévere ahorita también a causa de la pandemia, lo que ha hecho, se puede decir, el gobierno, en cuanto a la economía naranja, que es importante poderlo plasmar, ¿cierto? Y ojalá que se puedan presentar a convocatorias. Obviamente eso es un trabajo impresionante, lo que tú dices, los restaurantes o las alianzas que necesitas. Pero bueno, confiemos en que así sea. Creo que Tenjo tiene mucho artista, el cual le encantaría colaborar por nuestra parte, por este podcast, en lo que se pueda colaborar. Gracias. Con el mayor de los gustos. Lo mismo que yo sueño, y me gustaría, porque es que el artista siempre, digamos que, me gustaría que, y se intentó, ya se tienen precios en los cuadros, y la idea es que se venda. Pero otra cosa que me gustaría es que en estos salones hubiera una premiación, que hubieran 3, 4 premios. Entonces,
Motiva. Estoy pensando cómo para el próximo año ir a la empresa privada, ir a Bimbo. Bimbo nos quiere patrocinar un primer puesto de pintura en el Salón de Arte de Temo, que este año vamos para el segundo, 12º salón. Sí. Entonces se va a incluir a la empresa, va a tener su publicidad la empresa que me patrocina un premio. Entonces, no lo conseguí con la institución, entonces vamos a buscar por qué lado podemos conseguir, porque es que de todas maneras hace más llamativo eso que el artista participe donde puede competir y ganarse un premio. Entonces, eso hace que se esfuercen por hacer una obra y eso va a enriquecer las propuestas plásticas, porque ya va a haber otro incentivo. Ya no solamente exponer por si acaso se vende y por llegar en mi hoja de vida, sino que ya se va a ver un concurso y eso es importante. En la mayoría de los salones, pues sucede, o sea, y eso se hacía mucho en otros momentos, en otros sitios se hace eso, o sea, un primero, segundo puesto, tercer puesto, no sé, pues buscamos un jurado, ¿no? De alguna forma beneficia, sí, claro, ¿no? Y que hayan categorías, porque es que este salón lo que ha hecho es eso, o sea, da la posibilidad de reunir maestros y firmas importantes. Yo traigo muchos amigos, yo tengo amigos en el medio con los que me formé y entonces ahí los estoy trayendo, los he traído, y esos son referentes importantes para esa gente que ya lleva un camino, que son obras importantes a nivel internacional y nacional, que ya han figurado muy bien en otras partes y son reconocidos, que nos den su posibilidad de poder contemplar y estar aquí integrados en esta sala y aparecer registrados en nuestro catálogo al lado de artistas que se están iniciando. Entonces esa confrontación, esa forma... Eres todo un gestor cultural, no solamente el profesor, no solamente el pintor. Sí, yo no sé. Tienes esa inspiración, sí, de gestionar. Ojalá que se te vaya dando, bueno, así como todo en la vida que se te da, ojalá que te pase, ojalá que nos pase, porque como municipio, yo nací aquí, yo te cuento que yo nací aquí y también tengo mis influencias artísticas, no tanto como tú, pero sí como a nivel más escénico, pero me encantaría también hacer parte de esos proyectos. En mi corazón también tengo un amor por Tenjo, un amor por transformar Tenjo. Sé que hemos avanzado, como tú dices, a nivel artístico y cultural. Ojalá lo sigamos haciendo, sigamos siendo inspiración para otros municipios. Y bueno, yo quiero agradecerte por estar con nosotros hoy. Esperamos también que tengas otra nueva invitación. Y bueno, te agradecemos mucho. No sé, nos gustaría que nos dejaras como un consejo para aquellos que están iniciando y que tal vez temen decir, ¿será que me voy por el arte o será que más bien me voy a otra carrera? Porque eso le pasa muchas veces a los jóvenes, como, ay, ¿qué me decido? Pero si esto no me va a dar plata, y cuéntanos. Bueno, en eso sí, yo siempre les recomiendo que no le tengan miedo a enfrentarse al futuro, que se enfrenten simplemente a buscar la felicidad. O sea, si el hacer algo como esto les da felicidad, que se vayan con lo que les da alegría, porque es que muchas veces se encuentra uno que muchachos que hicieron una carrera y cuando empezaron a trabajar, no, esto no es lo mío, yo no estoy a gusto, que esto no me gusta, ¿qué tal? No, si les gusta un arte, si les gusta, dedíquense sin miedo, que digamos esa pasión esa los sacará adelante y encontrará las herramientas y las formas de salir adelante mientras se puede ser uno, ¿sí? No finjan papeles que no les corresponde. Déjense llevar por su sentimiento, por sus emociones, por su sensibilidad y cuando se descubran, váyanse por donde sienten que ustedes tienen la fortaleza. Eso, reconocer una fortaleza y apropiarse de esa fortaleza y sacarla adelante. Me pareció maravilloso hoy el concierto que escuché del maestro Andrés, de la Filarmónica del Instituto, niñitos, veladitos que apenas pueden con el bastión y ya haciendo esas melodías y esa sincronía y ese oído y leer partitura. Eso me parece genial. Mire, desde cuándo se están marcando y ya marcaron su vida. Ellos ya, con la música y eso que están haciendo, ya saben lo que quieren hacer en la vida. Entonces es eso. Digamos que eso es lo importante que da estos espacios y Tenjo tiene un privilegio muy grande, que es ese apoyo y digamos que esa amplitud, ese espectro que tiene tan grande, que si lo compara uno con otros municipios y uno se da cuenta, no hay esa posibilidad. Esto tiene una riqueza en ese aspecto cultural muy grande y hemos tenido, digamos que Ortiga fue muy importante, digamos que el director del instituto es muy importante cuando la persona que dirige tiene sensibilidad hacia las artes. Eso es muy importante. Cuando un dirigente no tiene sensibilidad hacia las artes, no entiende, le hace el feo y le hace el quite muchas veces porque el arte lo intimida y uno entiende porque es falta de sensibilidad y un poquito de reconocimiento. Entonces uno le da mucha rabia, hay veces cuando ve dirigentes que como que le hacen el quite a participar, a darle vean, lo felicito, qué bien lo que está haciendo, no porque uno lo necesite, pero sí sentir uno el apoyo y que también está haciendo, que ellos entienden lo que uno está haciendo. Entonces, depende mucho también de esos factores. O sea, uno puede estar con toda la emoción, con toda la disposición, con todo el talento, pero si no encuentra el respaldo en las directivas, no hay el apoyo, no hay la difusión, no hay la oportunidad y se queda todo en cero. Entonces, es verdad. Otra cosa que yo pienso, digamos que falta difusión en los municipios, hay mucho artista, hay mucho talento,
pero por falta de esas cosas, es que mira, inclusive vinieron unos artistas de Sesquilé a participar en el salón, uno con grabado, otro con pintura, y son de la academia de la escuela de allá, y entonces me dicen, maestro, mire, no tenemos cómo desplazarnos, nos ha costado trabajo, ¿qué hacemos? Ayúdenos con una carta aquí del instituto para llevársela a la alcaldía y que nos, así nos dan un respaldo. Les hice que el instituto les diera una certificación de que están participando, a ver si la alcaldía les daba un beneficio para ellos asistir a la exposición. No pudieron. Entonces son cositas mínimas y una cosa esa no le vale mucho, o sea, es un pasaje. Pero pero no es por la plata, es la sensibilidad de la persona que dirige, sí, estos pobres muchachos, apoyémoslos, démosle la oportunidad, démosle la manita que hagan esto que es lo que les gusta. Y eso les beneficia no solamente a ellos, sino a la región, a ellos, a la sociedad, lo que ellos puedan con su aporte, su creatividad, su punto, lo que ellos tienen para decir, que se los dejen decir. Sí, es verdad. Entonces no sucede, entonces siempre hay, o sea, eso debería ser un equipo de todo lado, no solamente que exista el artista, sino que el artista tenga respaldo, y es lo que ha pasado, las artes plásticas siempre han sido como muy al lado, madre, no nos dejan y somos quedamos, los artistas siempre nos quedamos de lo mismo, los pintores nos pasa siempre lo mismo, ¿sí? Son muy pocas las oportunidades. Pues aquí tenemos el beneficio, la gente tiene el beneficio del artejo y eso da muchas oportunidades. Sí, y claro, es un pues buen parte de esta invitación a este podcast es este beneficio es que, eso, que me gané junto con mi equipo. Eso, te digo que es una vitrina, artejo. es una oportunidad que le da la posibilidad a los artistas de hacer cosas de esas. Entonces me parece muy importante y por eso es que digo, aquí hay una diferencia con muchas partes, pero esto debiera ser a nivel nacional, o sea, que el arte debiera ser... Y es que mira, la política y el mundo están necesitando y uno escucha a todo el mundo hablar cada día de que el arte será la salvación, que el arte será lo que nos sacará de estas dificultades, que entre más músicos y más artistas, menos guerrilleros, menos violentos y menos malosos habrán en el mundo. Porque esto es despertar otra conciencia, esto es otra sensibilidad, la que aplica el artista, ¿sí me entiendes? Bueno. Y si la gente se formara con esos principios y con ese pensamiento y con esa visión, no serían tan tenaces desde pequeñitos, entonces sí falta... El tema de estimular el arte y la cultura. Bueno, por lo menos para cambiar el mundo, comenzamos contigo en el instituto, aquí en Tenjo, somos inspiración, agradecemos a todos los directivos del Instituto de Cultura y Turismo por estas oportunidades, por los cursos que se van abriendo, ¿no? Porque antes era más el pensum, por decirlo así, era más pequeño, pero ahora está más amplio. Entonces, qué bueno que los que nos puedan escuchar y si de otras partes y puedan venir a visitar Tenjo, pues Tenjo es de verdad tierra de paz, tierra de arte y cultura y seguiremos teniendo sentido de pertenencia por Tenjo, como tus cuadros. Y bueno, Miguel Ángel, muchas gracias. Muchas gracias por inspirarnos. Chiquera. Y bueno, que Dios te bendiga. Hacía rato no me podían hablar de mí y a esculcarme así como me hiciste hoy. Bueno, qué genial. Eso es bonito porque como tú decías, el tema de descubrirse y uno tiempo tras tiempo se va descubriendo. ¿Qué hay nuevo en mí? O qué es lo que me inspira o qué me mueve. Y parte de este podcast de verdad que a mí me mueve el arte y la cultura de Tenjo y a mí me emociona cuando escucho a un artista porque me inspira, porque me cachetea en buen sentido y yo creo que inspira a los que nos están escuchando y bueno, muchas gracias por todo y en una próxima nos vemos. Listo, Katy, encantado y te agradezco. Que estés muy bien. Bueno, gracias.